Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En estos próximos videos, no sé cuántos van a ser, vamos a desarrollar un proyecto utilizando el framework de Django de Python. Y la aplicación web que desarrollemos va a tener interacción con la base de datos. En una primera instancia vamos a hacer ejemplos con una pura tabla. Y después de que ya tengamos más o menos dominados los conceptos básicos, vamos a hacer una actividad un poco más compleja, involucrando varias tablas y viendo cómo gestionar las PK y las FK utilizando Django y la herramienta de ORM para realizar las consultas. Pero por ahora vamos a hacer uno bastante sencillo para empezar a acostumbrarnos a esta nueva forma de trabajo. Mira, vamos a tener un index bastante básico con dos hipervínculos. ¿Ya? Ir al formulario de registro e ir al listado de productos. El formulario de registro es esto. Vamos a tener que ingresar el nombre de un producto, seleccionar una marca de un listado de opciones y vamos a colocar ahí el precio. Aparentemente son 3 campos únicamente, ¿okay? Pero recuerden que vamos a considerar también, a nivel de tabla cuando la creemos, un campo extra que va a ser la PK, pero va a ser autoincremental. Por esa razón no aparece acá en el formulario en el formato del formulario. ¿Ya? Entonces, aunque veas 3 campos, en realidad van a ser 4 cuando creemos la tabla pertinente. Y luego vamos a tener el listado, donde así vamos a mostrar el ID, el nombre, la marca, el precio, los mismos datos que aparecen acá. Y vamos a ofrecer las opciones de editar y de eliminar. ¿Ya? Es una aplicación bastante sencilla, pero la vamos a resolver utilizando Django. ¿Qué necesitamos para ello? Necesitamos, primero por supuesto, asegurarnos de que esté instalado Django, así que abran la terminal, abran su consola para que podamos hacer la comprobación. ¿Ya? ¿Qué necesitamos? Tienes que decir pip install Django, asumiendo que ya tienen Python instalado. ¿Ya? Si no tienen Python no les va a funcionar. Pip install Django, esto tiene que estar instalado. En mi caso me dice que ya estoy listo. ¿Qué más necesitamos? Para conectarnos a la base de datos necesitamos pip install pymySQL, ¿ya? Que es la librería para poder conectarnos a MySQL. Si te pide actualizar, actualiza. En mi caso yo estoy listo. Y necesitamos una más, que es pip install MySQL client. MySQL client, creo que está bien. Listo, en mi caso yo estoy listo. Bien, una vez que ya tengan instaladas las librerías, deberíamos ser capaces ahora de empezar a trabajar. ¿Ya? Así que lo cierran. Abran Champ, vamos a seguir utilizando el mismo Champ. En mi caso, no sé qué versión es, pero bueno, ahí está la fecha. Si quieren usar otra versión, no debería haber mayor inconveniente. Iniciamos los servicios de Apache y de MySQL para poder crear la base de datos contenedora de las futuras tablas. Así que una vez que las inicies, vamos a ir al phpMyAdmin, pinchando ahí en Admin. Bien, en este punto solo vamos a crear la base de datos. Así que pinchamos en Nueva, le indicamos el nombre, se va a llamar de Django-BD1, ¿ya? BD, no se vayan a equivocar en el nombre, es muy importante que lo recuerden y que esté bien escrito para que después no falle la conexión. Crear. Y eso es todo lo que vamos a hacer en este punto, solo crear la base de datos, no vamos a crear ninguna tabla. ¿Por qué razón? Porque las tablas van a ser creadas desde el proyecto Django. Ya vamos a tener que ejecutar ahí unas instrucciones para que se mapee la clase y se cree la tabla según la estructura de la clase. ¿Ya? Así que solamente crean el nombre de la base de datos y nada más. Bien. Como ya tenemos todo lo necesario para trabajar, vamos a crear el proyecto. Así que mire, yo creé en el escritorio una carpeta que se llama Proyecto Django BD, es un nombre cualquiera. ¿Ya? Creé la carpeta y me metí y aquí tengo todos los recursos que vamos a usar.
Están las instrucciones iniciales y hay aquí algunos códigos que yo les facilité para que creemos más rápidamente los formatos. Pero mira, dentro de esta carpeta que yo creé en el escritorio, que puede tener cualquier otro nombre, voy a borrar la ruta, voy a escribir cmd, presiono enter y de esa forma se me va a abrir la terminal indicando la ruta de la carpeta en la cual yo especifiqué. ¿Ya? Entonces cuando creemos el proyecto, los recursos se van a crear aquí dentro. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear el proyecto. Así que si tú abres las instrucciones iniciales que están ahí está cómo instalar Django, cómo actualizar pip si te lo pide, y aquí está, mira, vamos a crear el proyecto. Copiamos la instrucción, pegamos y le vamos a cambiar el nombre al proyecto. El nombre va a ser proyecto-bd. Proyecto-bd. Presionamos enter. Se creó el proyecto. Ahora entramos al proyecto. cd proyecto-bd. Y una vez dentro del proyecto, recuerden que debemos crear la app. La app en este caso va a ser de productos. Entonces, si vamos a las instrucciones iniciales, ahí está, crear app del proyecto. Copiamos, pegamos y le cambio el nombre a la app. La app se va a llamar productos, que es el objetivo al final de la aplicación que se va a desarrollar. Productos. Listo, una vez que se creó la app, ahora sí el proyecto, ahí está, mira, proyecto BD, el proyecto lo vamos a cargar en el VS Code. Así que ahí colocas code, espacio punto, presionas enter y se te va a cargar el proyecto dentro del VS Code. Se abre un VS Code nuevo, así que si lo tenías abierto, ciérralo porque te va a abrir uno nuevo. Vas a tener abiertas dos instancias del Visual y te va a estar ocupando mucha memoria. Ahí está. Ya, ese es el comienzo. Así que espero que no tengan mayor inconveniente. Una vez creado el proyecto, tenemos que irnos acá donde dice proyecto BD, abrir el archivo settings y agregar la app. Aquí donde dice installed apps. Nos ubicamos al final y escribimos el nombre de la app, que en este caso es productos. Así que ahí está. Productos. Guardas con control S. Y lo otro que es muy importante es que un poco más abajo, en este mismo archivo, pero un poco más abajo, por acá, se hace la conexión a la base de datos. Ahí dice databases. Por default tiene una conexión a la base de datos SQLite, que es una base de datos local, que viene dentro de lo que es el proyecto. Así que aquí esto lo pueden dejar en comentario o si gustan lo pueden sobreescribir, no hay inconveniente. ¿Qué cambios hay que hacer? Mira, se mantiene toda esta parte, pero se cambia acá el driver. Así que acá, mira, le decimos de Django.db.backends y ahí le colocamos MySQL. Después, en el name, vamos a colocar el nombre de la base de datos. Nuestra base de datos se llama de Django-BD1, creo, si no me equivoco. Sí, de Django-BD1. Coma. Agregamos otro elemento que va a ser otra línea, perdón, que sería el usuario con el cual nos vamos a conectar, usuario de MySQL, y el usuario se llama root, y la password de ese usuario, como es el root del MySQL del champ, la clave queda vacía, por lo menos en los que están usando Windows. Creo que en los que usan Mac, me parece que ahí el usuario sí tiene clave, así que ahí van a tener que googlear para saber cuál es la clave que le tienen que especificar. ¿Ya? En el caso de los que estamos usando Windows y si estamos usando Champ,
el root no tiene clave. Y listo, con eso tenemos la conexión a la base de datos. Sin embargo, acá arriba de databases es importante indicar lo siguiente. Import PyMySQL, que es la librería que habíamos instalado hace un rato, y luego decimos PyMySQL.install as MySQLDB paréntesis. Ya. De esa forma vamos a garantizar entonces que al ejecutar el proyecto logre conectarse correctamente. Recuerden, la base de datos no tiene ninguna tabla por ahora. Y es muy importante que todo esto esté bien escrito para evitar posibles errores más adelante, por supuesto. Bien, guardamos los cambios con control S. Cerramos el archivo de settings. Y lo siguiente por realizar lo hacemos acá en la app, productos. Recuerden que acá en productos tenemos que crear después los templates. Podemos colocar la carpeta para guardar las imágenes, ¿cierto? El static. Podemos crear las vistas. Pero hay un archivo que siempre existe cuando creamos los proyectos, pero que no hemos utilizado, que es el models. Ese archivo models lo que va a tener es la especificación de todas las clases del proyecto. Por lo tanto, ya no es necesario crear un archivo por cada clase que tú quieras crear, sino que todas las clases se van a ir creando aquí. Por ahora vamos a tener una sola clase porque la idea es guardar en una pura tabla. Pero después, como les digo, vamos a hacer otro proyecto en el cual vamos a tener muchas más tablas. Entonces, borré el comentario y dentro de models decimos, voy a crear una clase que se va a llamar producto, paréntesis, 2 puntos. Y aquí en el paréntesis le colocamos models.model, respetando mayúsculas y minúsculas. Y luego especificamos los nombres de los campos, los nombres de los atributos. El producto va a tener un nombre, y acá le decimos models.textfield, paréntesis, max-length, igual, y le colocamos un tamaño, por ejemplo 100. Enter. Tenemos marca models.textfield. Ya les digo qué significa todo esto. Max length. Vamos a colocarle 100 de largo. Y el precio. Me estoy basando en la imagen del formulario que les mostré hace un rato, lo que va a tener como campo de ingreso. Entonces tenemos el precio, models.integer field null false. Ya. Mira, esta es la estructura de la clase para que podamos crear objetos del tipo producto más adelante. Pero acá, en este punto de Django, lo que vamos a hacer es, según la estructura de la clase, crear la estructura de la tabla. Entonces, toda esta especificación que dice models. No es otra cosa que indicar el tipo de dato que va a soportar esto cuando se convierta en una tabla. Por ejemplo, el nombre y la marca van a ser textos que tengan un largo de hasta 100 caracteres. Mientras que el precio va a ser un campo de número, ¿ya? Va a ser un campo de número, y al decirle null false significa que va a ser obligatorio. Ya, esto es para que tengamos el ejemplo, pero por supuesto perfectamente podía haber quedado vacío, lo que daría indicio al hecho de que sí puede quedar vacío. Pero después las validaciones de que no queden vacío y eso lo vamos a hacer desde el front-end, cuando tengamos ya ahí el diseño. Ya, entonces lo que usted especifica en su clase, si es que está correctamente especificado, se va a convertir en una especificación de tabla. Se va a crear la tabla llamada producto acompañado de otro nombre, acompañado normalmente del nombre de la app, o sea, productos, producto, y se van a crear los campos con la especificación. ¿Ya? Guardamos los cambios.
Por favor, asegúrese de que esta parte esté correcta para evitar posibles fallos más adelante. Guarden los cambios y mira lo que vamos a hacer ahora. Vamos a abrir la terminal desde el VS Code. También se puede abrir en una terminal normal. Ya. Ahí está. No, mejor lo voy a hacer desde una terminal normal. Ustedes háganlo desde la terminal del VS Code. Lo voy a hacer aquí para poder hacerle zoom y que lo puedan ver bien. Y para poder hacerle zoom. Ya, ahí tenemos la misma ruta. Ya, mira. Lo que vamos a hacer ahora es ejecutar instrucciones del ORM de Django. El ORM nos va a permitir, en este caso, más adelante, perdón, realizar los select, facilitando la forma de consultar. Ya no va a ser necesario que hagamos los select de una forma tan extensa, sino que el ORM va a facilitar, como dice la teoría, va a facilitar el acceso al contenido. Entonces vamos a hacer una nueva forma de hacer los select, una nueva forma de hacer los insert. Es como que en lugar de nosotros crear las funciones para llevar a cabo esas tareas, el ORM ya ofrece dentro de su estructura interna maneras de llevar a cabo dichas tareas. Tiene su forma de recuperar el contenido, tiene su propia forma de hacer las inserciones, de borrar registros, de realizar actualizaciones. Es como otra forma un poco más automatizada de realizar esas tareas CRUD que manualmente las veníamos haciendo nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá en la consola? Vamos a decir Python, bueno, lo tenemos acá en las instrucciones. Lo tenemos en las instrucciones, mire. Aquí dice migraciones. Las migraciones se refiere a crear las tablas, perdón, este que dice make migrations, lo que hace es tomar la estructura de la clase y generar la estructura de la tabla, pero a nivel local de proyecto. Me crea la estructura de la tabla aquí dentro, no me la crea en la tabla, perdón, no me la crea en la base de datos todavía. Es como que me genera un archivo, ahí dentro de migrations, es como que me crea un archivo con la estructura de la futura tabla a crear. Es como si fuese un boceto, por decirlo de alguna manera. Entonces, ejecutamos esa instrucción. Make migrations. La pegas, presionas Enter y mira, ¿viste? Ahí te creó un archivo. Ese que dice initial se crea gracias a ese comando. Mira, me dice create model producto. Si abrimos el archivo que se creó, ahí está. Fíjate que tiene una estructura bastante similar a la que hicimos hace un rato en términos de nombre, mira. La clase producto con esos campos. Y como yo no le especifiqué PK, automáticamente la creó, ¿ya? Entonces, lo que hicimos con el Make Migration fue crear un archivo a modo de boceto que tiene la estructura que va a poseer la futura tabla cuando se cree en la base de datos. La base de datos sigue estando vacía, no tiene nada todavía. Pero aquí es donde ocurre la magia. Porque el comando migrate toma la estructura de esa tabla, perdón, toma la estructura de esa clase recién creada y crea la tabla. ¿Ya? Entonces, para que lo entendamos, con el Make Migrations se genera el boceto de la futura tabla a crear en ese archivo, y con el migrate se toma la estructura de ese archivo recién creado y se crea la tabla. Mira, fíjese. Ejecuto. Algo ocurre, algo crea. Y mira, si voy a ver ahora la base de datos, ahí está. Mira, se crearon todos estos elementos, pues mira. Se crearon todos esos elementos. ¿Y cuál es nuestra tabla? Se crean muchas cosas que son propias de Django, pero ¿cuál es nuestra tabla? Esta que dice productos, producto. Productos es el nombre de la app. Producto es el nombre de la clase. ¿Ya? Productos, producto. Ese es el nombre con el cual crea la tabla al final. Y si la pincho, ahí están los atributos. ID, nombre, marca, precio. Ahí están los campos. ID, nombre, marca y precio.
Bien, si vemos la estructura, va a tener la estructura que le indicamos hace un rato, de texto y de número. Bien, y con eso ya tenemos creada al 100% nuestra base de datos, a partir de la cual se generan todas estas tablas de sistema, ¿cierto? Las cuales, bueno, son necesarias para poder trabajar. Pero al final la que nosotros vamos a utilizar es únicamente esa. Si tú cometiste algún error, por supuesto que lo puedes solventar. Tendrías que tendrías que irte a la clase, ahí, Models, irte a la clase, hacer la corrección, por ejemplo, cambiar el nombre del atributo, cambiar el tamaño, cambiar el tipo, por ejemplo, guardar los cambios y luego tendrías que volver a ejecutar esto. Volver a ejecutar el make migrations y volver a ejecutar el migrate. ¿Por qué? Porque el make migrations te va a generar un nuevo archivo con la nueva especificación, con el nuevo boceto de la futura tabla, y el migrate te va a crear o te va a hacer el cambio en la tabla. ¿Ya? Eso es. Con esto ya tenemos lista la base de datos para trabajar. Voy a minimizar aquí los migrations. Ya. Dentro de productos vamos a crear los templates. ¿Ya? Así que hágale clic, cree una nueva carpeta llamada templates, como lo hemos venido practicando, templates. Y dentro de templates vamos a crear 3 documentos HTML, uno para el menú de 2 hipervínculos, otro para el formulario y otro para el listado que les mostré al principio. Así que nuevo archivo, este va a ser el index.html. Hágale clic a templates, nuevo archivo, este se va a llamar form-registrar.html. El último, forma-actualizar.html. Listo, ahí está. Entonces, para generar rápidamente los diseños, yo les dejé acá en la carpeta, les dejé los recursos, dice recursos archivos. ¿Sí? Le damos doble clic al que dice index, formato. Cópielo todo. Ese va a ser para el archivo index. Lo pegas, guardas y cierras. Y si te fijas, está bastante sencilla la estructura. Tiene las referencias a Bootstrap, ahí. Y tiene 2 hipervínculos. Nada del otro mundo. ¿Ya? Guarde los cambios y cierre el index. Creo que me falta un archivo. Me falta el del listado. Falta un template nuevo. Un archivo nuevo que es el listado.html. Ahí sí. Entonces ya pegamos el diseño del index. Y el otro archivo, el del listado. El listado, recuerde que va a tener esta estructura así como de tabla. Va a tener como un formato parecido a este. ¿Ya? Un título, un hipervínculo para regresar y una tabla. Así que abran el que dice listado, cópielo todo y péguelo en el archivo listado.html. Péguelo ahí. Guarde los cambios y si nuevamente se analiza la estructura, tiene las referencias a Bootstrap. Tiene ahí una referencia a un estilo CSS, pero ese estilo no lo tenemos. Ya simplemente se autogeneró cuando yo armé el formato. Lo podríamos quitar, no pasa nada. Tiene un pequeño script con una función de flecha, el cual vamos a utilizar después cuando queramos llevar a cabo las opciones de eliminar un registro. Entonces cuando hagamos clic, se nos va a hacer la pregunta de ¿está seguro de querer eliminar? ¿Sí o no? ¿Aceptar o cancelar? Entonces aquí después vamos a dibujar un botón que va a tener vinculado esta función de flecha. ¿Ya? Y ahí se va a lanzar la pregunta y vamos a borrar o no. ¿Ya? Así que se las dejé listas para que después la usemos. Tiene el título, tiene el hipervínculo
y tiene la tabla con los encabezados. Tiene también una fila con unas celdas listas para que las podamos disponer. O sea, me está dibujando una fila en blanco, sin ID, sin nombre, sin marca, sin precio. Me está dibujando aquí el lápiz para poder editar y luego me está dibujando aquí el icono del basurero para poder llevar a cabo la eliminación. Y referencia a Bootstrap. Guarden los cambios. Eso es. El otro archivo es el del form registrar. Guarde todo. Perdón, seleccione todo. Form registrar.html, lo pegas, guarden los cambios. ¿Qué estamos pasando acá? Mira, referencias a Bootstrap, un div class container que me está centrando el texto, el título, formulario de registro, la opción para volver al index, hay que codificar. Tenemos la etiqueta form, el CSRF-token que lo pide cuando se trabaja con formulario, así que está especificado. Tenemos un campo para digitar el nombre del producto, txtnom, el elemento select, el combo box, ¿cierto? La lista desplegable con las opciones de marca. Tenemos 4 alternativas de marca, 4 posibles opciones. Ahí está, CBOMAR. Y tenemos después un campo para ingresar un número, que en este caso corresponde al precio, que tiene un mínimo y un máximo, txtpre. Y el botón para guardar. ¿Ya? Eso es bastante sencillo. Guardamos. Por último me falta el de form actualizar. El form actualizar tiene una estructura bastante parecida a la del form registrar. Solamente que en lugar de crear un nuevo registro, como lo haríamos en el form registrar, en el actualizar vamos a permitir modificar los registros de un elemento existente, modificar los datos de un registro existente. Entonces la estructura es bastante parecida, mira. Básicamente lo copié, lo pegué y le cambié el título. Formulario actualizar, mira, la estructura de formulario, el campo para el nombre, la opción de la marca. ¿Ya? Ahí la dejé sin opciones, pero se entiende que después vamos a usar las mismas del otro lado, así que después las copiamos nomás. El precio y el botón. ¿Ya? Nada del otro mundo, es bastante parecido. De hecho, las opciones podríamos copiarlas al tiro del registrar. Esas opciones de ahí podríamos sacarlas al tiro. Ahí. Ya. Sí, porque al final es lo mismo. Eso es, guardan los cambios. Y listo. Bien, con eso tenemos ya diseñados los templates. Hay que generar ahora las vistas y luego las rutas para poder ir probando lo que llevamos hasta el momento, porque el proyecto aún no está en ejecución. Así que vamos a Views. Y aquí en Views vamos a crear las vistas que muestren estas páginas que acabamos de crear. Mostrar index. Recuerde que el texto que usted coloca aquí debe coincidir con el nombre de su vista, con el nombre de sus páginas. Index.html. Mostrar index. Vamos a colocar otra que se va a llamar mostrar listado. Listado.html. Ahí sí, mostrar, form, registrar. Ya. Y me faltaría el último. Mostrar, form, actualizar.
Ya, esas van a ser las vistas. Por supuesto, falta código, pero lo básico para poder mostrar las páginas es esto. Crear una función e indicar el nombre del archivo que quieres presentar. Eso es lo básico. Ya. En el index, acá en el index, después tenemos que hacer referencia a las vistas, ¿ya? Pero esa referencia se hace a través de las rutas. Por lo tanto, no basta con tener solo esto. Tenemos que guardar los cambios y abrir el archivo que dice URLS, que está en el apartado de proyecto BD, URLS, ahí. URLS, y ahí vamos a especificar. From productos, que es la app, vamos a importar nuestras vistas, lo que especificamos recién. Y en estas vistas vamos a crear nuestras propias rutas. Cuando la ruta esté vacía, se entiende que vamos a estar haciendo referencia a la vista mostrar index. Entonces se nos va a cargar en pantalla la página del index. Pero también necesito rutas que voy a utilizar en ese index, que son para acceder al formulario de registro y para acceder al listado. Entonces, cuando se escriba form registrar, se va a acceder a la vista mostrar form registrar, coma. Cuando se escriba listado, se va a acceder a la vista mostrar listado. Y necesito la del form actualizar. Pat. Cuando se escriba form actualizar, se mostrará la vista esa, mostrar form actualizar, coma. Y ahora sí, mira, guardamos, y en el index, como las rutas ya existen, en el index, aquí yo le digo, al decir ir al formulario de registro, estoy diciendo que voy a ir a form, como le puse acá, form registrar. Y para ir al listado, simplemente el listado. / listado. Ejecutamos. Bueno, acá les dejé el comando para ejecutar. Están las instrucciones iniciales. Ahí está. Pi, puede ser Python también. Python manage.py también sirve. Así está bien, pero también puedes colocarle Python. Python manage.py run server. Enter, ahí se está ejecutando la aplicación, así que la vemos en funcionamiento. Voy al listado. El volver no funciona porque no lo hemos editado. Ir al formulario. El volver no funciona porque no lo hemos editado. ¿Ya? Y si escribo acá arriba, form actualizar, ahí está. Es igual que el registrar. Es igual prácticamente. Eso es, entonces me faltaría que en el volver al index se regrese precisamente al index. Actualmente eso no ocurre. ¿Ya? ¿Cómo se soluciona? Abres el form registrar y acá arriba, en el volver al index, le colocas /. Esa es la referencia al index. El index en la ruta no tiene nada. Entonces, como no tiene nada, la forma de referirse a eso es colocando un /. Lo mismo hacemos en los demás. Form actualizar, / y el listado. /. Y ahora sí, si actualizas, ahora sí deberías volver al index. ¿Viste? Mira, ahí se está dibujando el lápiz con el eliminar. Ya, eso es, tenemos la navegación.
A continuación vamos a tratar de guardar utilizando el formulario de registro. ¿Ya? Para ello tenga súper en cuenta cómo se llaman los campos. Esos tres de ahí. ¿Ya? Nombre, marca y producto. ¿Cómo se llaman? txtnom, cbomar, txtpre. Todos esos datos van a tener que viajar a una ruta que aún no existe pero que yo estoy a punto de crear. La ruta va a tener por nombre el que usted quiera, yo la voy a llamar insertar. Esa ruta aún no existe pero yo la voy a crear. Y cuando la cree se va a llamar así. Entonces todos los datos van a viajar a esa ruta y esa ruta va a tener vinculada una vista. Y la vista la voy a crear por acá abajo. ¿Ya? Insertar, se va a llamar insertar producto. Recuerde que la vista y la ruta no tienen por qué llamarse igual. Se pueden llamar igual. ¿Ya? Se puede llamar igual, pero no es necesario. Colóquele paz por ahora simplemente para que no mande error. Insertar producto. Entonces fíjese, hay que definirla acá en URLs y ahí le colocas. Vas a crear la ruta llamada insertar y esa ruta va a tener vinculada la vista insertar producto, coma. Ya, eso es. Entonces, la ruta insertar va a llamar a la vista insertar producto. Así que acá en el formulario, cuando yo digo insertar, en realidad lo que se va a ejecutar es esa vista, insertar producto. Entonces, cuando se completen los campos y se presione el botón, todos los datos van a ser enviados acá. Acá. ¿Ya? Así que lo primero que tenemos que preguntar es si se presionó el botón. Si fue pulsado el botón de guardar. Y esa pregunta la hacemos con un if. Decimos if request.method igual post. Es decir, si se presionó el botón o si se realizó un envío del tipo post. De lo contrario, si no se realizó envío de tipo post, significa que quizás por URL alguien se está queriendo pasar de listo. Entonces ahí mandaríamos una respuesta como indicando un error. ¿Ya? Datos es igual a llave. Recuerde que aquí hay que crear un diccionario. Mira, el R solo para mí va a significar una respuesta correcta, un mensaje correcto. Y el R2 para mí va a significar un mensaje de error. La verdad es que son nombres de variables, así que usted puede colocarle cualquier nombre, ¿ya? Para mí el R solo es una respuesta buena y el R2 es una respuesta mala, ¿ya? Entonces, si entra el else, significa que no se presionó el botón de guardado, por lo tanto para mí es un mensaje malo. Así que le coloco R2 y el texto del mensaje. No se puede procesar solicitud. No se puede procesar solicitud. O podríamos colocarle, debe presionar el botón para guardar. ¿Ya? Como sea un mensaje X. Ese mensaje que está en el diccionario datos va a retornar hacia el mismo formulario de... Pucha, le puse return render request. Ya, va a retornar al mismo formulario registrar .html, pero le vamos a mandar también el diccionario con el mensaje. Ahí. ¿En qué momento se gatilla esto? Mira. Si acá yo trato de escribir directamente insertar, sigo estando en el formulario, ¿cierto? Pero fíjate que cambió la ruta, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, llamé al insertar, pero como no presioné el botón, se terminó ejecutando este else. Y este else hace que se recargue nuevamente el formulario y le estoy mandando el mensaje de error, el R2. Pero resulta que el R2 no lo estoy mostrando. Entonces, por esa razón pareciera que nada ocurre. Pero fíjate, aquí sale. ¿Sí?
Ahí sale que llamé al insertar, pero el mensaje no se ve. Mostremos el mensaje para que me crean que realmente necesitamos presionar el botón para llevar a cabo el almacenado. Vamos a Bootstrap. Bootstrap. Y acá en la documentación vamos a buscar los alerts. Los alerts están acá abajo. No, no son esos. Alert solo. Ahí está. Escriban alert, enter, y aquí te va a llevar a los ejemplos de alert. ¿Ya? Más abajo hay uno que tiene el botón de cierre. Este lo usábamos el semestre anterior. Está un poco más abajo. Ese de ahí, el que dice Holy Guacamole, dice Dismissing. ¿Ya? Ese formato, cópielo. Puede pinchar ahí también para copiarlo. Como sea. Puede pinchar ahí para copiarlo. Como sea. Cópielo nomás. Cópielo. Entonces, mire, ¿dónde lo vamos a implementar? Voy a hacer que el mensaje de error me salga aquí debajo del volver al index, pero antes del campo, aquí entre medio. O puede salirme incluso abajo, puede salirme al final. La verdad es que usted lo decide. Usted lo puede decidir. Voy a hacer que salga aquí arriba. Por aquí entre medio. Ahí péguelo. Pero por supuesto le vamos a hacer un pequeño cambio. No queremos que diga Holy Guacamole. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a preguntar si me llegó el mensaje de error que supuestamente la vista me está mandando, el R2. Entonces aquí le coloco. If R2. O sea, si me llegó R2. Cerramos. And if. Ya. Si me llegó el mensaje R2, entonces ese mensaje es el que vamos a mostrar. Borramos esto que dice strong. Todo eso. Y mostramos el error directamente colocando llave R2. Y listo, con eso mostraríamos el mensaje. Aquí en vez de alert warning le voy a colocar alert danger para que salga de color rojo. Warning lo va a mostrar en amarillo. Entonces mire, fíjese. Meto el formulario. Y si escribo directamente insertar, significa que no apreté el botón. Y como no apreté el botón, la vista me retorna un mensaje de error. No se puede procesar solicitud. Porque claro, no, el código detectó que no presioné el botón, no hice un envío post. Y por esa razón me retornó el mensaje. No se puede procesar solicitud. Para que salga mejor podríamos colocarle acá un H5. H5. Ya, por ahí. Ahí está. Bien, eso es. Pero si yo completo los datos y guardo, se hace el envío post y nada ocurre. Y bueno, se cae, pero ¿por qué se cae? Porque yo no he hecho nada. En la vista yo simplemente puse paz. Pero estamos bien. O sea, este error significa que estamos bien. Porque claro, me está detectando el envío post, pero resulta que yo acá aún no hago nada. Entonces, al hacer el post, yo debería ser capaz de capturar los mensajes o de capturar lo que se escribió, de capturar lo que se seleccionó. ¿Ya? Y esto lo hacíamos igual que con las primeras clases que tuvimos previamente. Request.post y el nombre del campo, en este caso el del nombre del producto era txtnom. Después lo mismo
Uno para capturar la marca, otro para capturar el precio. La marca era CBOMAR y el precio era TXT-PRE. Muy similar, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a crear un objeto del tipo producto y vamos a guardar los datos ahí. Así que le decimos, mi objeto se va a llamar Pro. Es del tipo producto. ¿Cuáles son los atributos que tiene la clase producto? La clase producto tiene nombre, marca y precio. Entonces yo le digo, el nombre va a tener como contenido la variable nom. La marca tendrá como contenido la variable mar. Y el precio tendrá como contenido la variable pre. ¿Por qué me sale en amarillo? Porque la clase producto hay que importarla. Actualmente no lo hemos hecho, ¿ya? Pero para importarla automáticamente tú le haces clic y acá en la ampolleta te va a dar la opción. Mira, tú la pinchas y te da la opción. Esa es, Add Import Productos. Producto Model, creo que era esa. Esa de ahí. From productos.models import producto. La primera. Eso es, ahí la detecta. Eso es todo. Y mira, para poder guardar y que se inserte correctamente, lo único que tienes que decir es pro.save y nada más. Save es una función que ya está creada dentro del ORM de Django. El ORM habíamos dicho que era un recurso que te automatiza las tareas de acciones CRUD como insertar, eliminar, actualizar, hacer los select, entre otras cosas. Y aquí lo estamos utilizando, mira. Recibes los tres datos, creas un objeto que contenga el contenido que vas a insertar y con el pro.save lo insertas. Ahora recuerde que el ID es autoincremental, por esa razón yo simplemente tomo los datos y luego los inserto. Una vez que se hizo la inserción, voy a generar un mensaje para indicar que la acción fue correcta. Recuerde, el R es una respuesta correcta y el R2 va a ser una respuesta errónea. Variables que yo decidí elegir, usted le puede cambiar el nombre. Y aquí le colocamos registro realizado correctamente. Y vamos a retornar el renderizado de la misma página, que sería el mismo formulario. Registrar la misma página y mandándole los datos, pero entendiendo que ahora el dato que voy a mandar es el del mensaje correcto en lugar del mensaje erróneo. Bastante parecido, ¿cierto? Eso es. Eso es. Guardan los cambios. Y para que se muestre el mensaje, que es R, para que se muestre el mensaje, acá en el formulario, tienes que especificarlo. Yo había puesto recién el mensaje de error. Pero mira, si yo lo copio y lo pego un poco más abajo, ahí está el mensaje de error y el mensaje correcto, ¿ya? O puedes dejar el mensaje de error y al principio el mensaje correcto, da igual, ¿ya? Da igual. Aquí le hago, mira, R alert success. Si me llega el mensaje correcto, lo muestro de color verde. Si me llega el mensaje erróneo, lo muestro de color rojo. Eso es todo. Guardo y mira lo que ocurre ahora. Vuelvo al index. Voy al formulario. Voy a ver mi tabla de productos. No hay nada. Vamos a colocarle ahí arroz. A cuenta. Precio 1000. Guardo. Me dice registro realizado correctamente. Y si voy a ver la tabla, ahí está. Arroz a cuenta 1000. Como se hizo bien, me muestra el mensaje correcto. Ahora, no he hecho ninguna validación de si el nombre ya existe, si la marca ya existe. ¿Ya? No hemos hecho nada con respecto a eso. Pero bueno, por lo menos ya está siendo capaz de guardar. Guardemos otro más.
Fideos Jumbo 900. Y me dice que lo guardó. Entonces podríamos perfectamente repetir el nombre, repetir la marca. Se podría llevar duplicidad. Este es un pequeño ejemplo para que se comprenda cómo hacer la inserción simplemente. Ahora la idea es que en el listado aparezca, pero no sale porque aún no lo hemos hecho. ¿Ya? Espero que hasta este punto se esté comprendiendo más o menos bien. Para ir viendo al tiro lo que se está guardando, hagamos el listado. La vista del listado se llamaba mostrar listado. ¿Ya? Y fíjese que me está mostrando la página listado.html, ¿cierto? Pero no hay datos, no hay nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí mismo en la vista? En esta misma vista, yo le digo, muéstrame el listado, pero vamos a hacer la recopilación de datos y se la vamos a pasar como diccionario. Entonces, voy a crear un objeto del tipo producto. Y mire, esto es lo maravilloso del ORM, que si tú le dices .objects, .al, .values, con eso tú estás haciendo el select de todos los elementos que están en tu tabla de productos y todos los registros te van a quedar acá. Mira, vamos a hacer la prueba. Voy a colocarle ahí print pro. Vamos a ver qué nos imprime en la consola. Guardo, actualizo. Y si veo la consola, ahí está, mira. El ID, el nombre, la marca y el precio. El ID, el nombre, la marca y el precio. ¿Ves? Lo que te recupera es una lista con 2 registros. Entonces, esto sería como el equivalente a hacer el select asterisco from. Recuperas todos los elementos y te los deja aquí. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear el diccionario y lo voy a guardar. Pro. O sea, ese es el nombre con el cual me voy a referir a él cuando esté en la página. Así que le pasamos el diccionario. Guardas y mira lo que hacemos ahora. En el listado, por aquí lo recibimos, mira, por aquí, a ver, ahí está la tabla. Aquí podríamos preguntar o hacer el recorrido si no me equivoco. Vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a preguntar si me llega correctamente la respuesta llamada pro. Dentro de pro vamos a tener el arreglo con todos los registros, ¿cierto? Entonces aquí voy a preguntar. De hecho, por eso había dejado el espacio. Voy a preguntar con llaves. Porcentaje. Si me llega el elemento llamado pro. Y fíjese que lo estoy haciendo dentro de la tabla. ¿Por qué? Porque si hay registros, voy a mostrar la tabla. Pero si no hay registros, vamos a mostrar un mensaje de error indicando que no hay nada para mostrar. Por lo tanto, mire, fíjese acá en la línea. Ahí vamos a cerrar el if. End if. Todo junto. Ahí sí. Si la tabla, perdón, si la tabla de la base de datos tiene datos, ahí recién vamos a dibujar la tabla HTML. Pero de lo contrario, si no hay datos en la tabla, entonces vamos a mostrar un mensaje de error. ¿Sí? Vamos a mostrar de esos mensajes alert que usamos en el index. No, ¿dónde lo usamos? Ah, en el formulario registrar. Ese del R2. ¿Ya? El R2. Ahí. Si no tiene datos, así lo mostramos. Si no tiene datos, me va a mostrar un mensaje de error.
Pero bueno, en este caso no es necesario LR, porque no voy a pasar parámetros, simplemente va a ser un texto escrito por mí. Ahora que lo pienso bien. Sería simplemente eso. Y aquí en vez de R2 colocamos el texto. No hay registros para mostrar. ¿Ya? Eso es. Si tiene datos, si el haber ejecutado el select, entre comillas, ¿cierto? Si ejecutamos esta línea y se recuperan los datos y me llega con contenido, entonces dibujo la tabla. Y después muestro, por supuesto, los datos. Pero si me llegó sin nada, muestro un error que diga no hay registros para mostrar. Eso es. Ya, ¿cómo muestro los datos? Mira, se llama pro. Se llama pro la lista. Pro. ¿Qué voy a hacer? Voy a recorrer la lista. Entonces, se dibuja el encabezado y luego, cuando se dibuja la siguiente fila, por aquí hacemos el dibujo. Por aquí hacemos el recorrido, mira. Ahí, cuando se empieza a dibujar esta fila, ahí hacemos el recorrido. Y lo hacemos colocando for x in pro. O sea, vamos a dar tantas vueltas como registros tenga el objeto pro, la lista pro. Y por cada vuelta vamos a dejar un registro dentro de x. Ahora, ese ciclo, cuando tú lo abres, tienes que cerrarlo. Lo voy a cerrar cuando cierra la fila. Ahí cierra la fila. Ahí cierro el ciclo entonces. End for. Ahí lo voy a cerrar. Bien. Y ahora, ¿cómo mostramos el contenido? El primero es el ID. Entonces basta con que digas los nombres de los atributos de tu clase. O sea, los atributos son nombre, marca, precio, y aunque no lo tengas declarado, se genera el ID, ¿ya? Automáticamente. Entonces tú le colocas x.id y te va a mostrar el ID. Después el otro es x.nombre, x.marca, x.precio. Actualizas y ahí te van a salir los elementos. Ahora, si te equivocas al escribirlo, por ejemplo, le puse marcas, por ejemplo, no te va a mandar error, pero simplemente no te lo va a mostrar. ¿Ya? Así que hay que escribirlo con cuidado. Eso es. ¿Sí? Y ahí te demuestra los valores según lo que tú tengas guardado. Lo que estamos haciendo es, por cada vuelta que se dé, se va a generar una fila y se va a mostrar el contenido de esa fila. Por ejemplo, yo tengo dos productos acá. Tengo el arroz y tengo los fideos. Entonces, al dar la primera vuelta, se recupera el registro completo del arroz y me muestra el ID, el nombre, la marca y el precio del arroz. Al dar la segunda vuelta, tengo el registro de los fideos. Entonces me muestra el ID, el nombre, la marca y el precio de los fideos. Y así con cada una de las filas. Eso es lo que estamos indicando. Por esa razón, el dibujo de las filas está dentro del ciclo. Bien, eso es lo que deberíamos conseguir en pantalla. Ahora, si no hubiese datos en la tabla, aquí no me aparecería nada. Mira, lo voy a mostrar. Voy a borrar los fideos, voy a borrar el arroz y voy a entrar de nuevo. Ahí está, no hay registros para mostrar. ¿Por qué? Porque bueno, realmente la tabla no tiene nada. Entonces cuando se accede a la vista trata de recuperar datos, pero el objeto está vacío, no hay nada. Entonces me retorna el objeto vacío. Le entrega el objeto vacío al listado. Y el listado, al hacer el if acá arriba, se da cuenta que el objeto pro está vacío. Entonces, como está vacío, entra al else y me muestra eso. Ahora, un detalle. Para poder editar y eliminar,
necesitamos indicar ciertas cosas. A ver, voy a agregar de nuevo lo mismo que había hecho hace un rato. Arroz a cuenta 1000. Fideos Jumbo 900. Hay uno más. Salsa de tomate. Líder. 600. Bien. Ya, un detalle. Para poder eliminar, vamos a entregar el ID del registro. Necesitamos saber a quién queremos borrar. Lo mismo si queremos editar. Si voy a editar, voy a pasar el ID para poder saber el registro al cual quiero editar. Entonces, en estos dos botones, en el código, yo tengo que ser capaz de entregar el parámetro del ID. Fíjese, mire. Ese es el enlace que dibuja o la estructura que dibuja el editar. Entonces acá, en el ahref, voy a tener que crear una ruta y pasarle el dato. Una ruta que haga referencia al actualizar. Pero esa ruta ya la tenemos, pues mire. La ruta se llama form actualizar. Entonces tú le colocas slash form-actualizar. Normalmente funcionaría con eso, mire. Guardo, actualizo y ahora cuando pincho me lleva al formulario de actualizar. Me lleva al formulario de actualizar, ¿ves? Pero no es lo único que tienes que hacer, porque la idea es pinchar y que te mande los datos del registro que tú estás pinchando. Y actualmente, si te fijas, yo solo le estoy pasando el nombre, nada más. Entonces acá usted tiene que decirle en la ruta, en el forma actualizar, usted tiene que decir lo siguiente, mire. Tiene que quedar súper claro que además de indicar el nombre de la ruta, usted tiene que pasar un parámetro. Así que coloco un slash. Y ese parámetro es el ID. El ID del registro. Entonces le colocas menor int id mayor. Es decir, vas a entregar un parámetro numérico y ese parámetro numérico se llama ID, que es el ID del producto. Por lo tanto, la ruta form actualizar necesita sí o sí que tú le entregues el ID del producto. Al haber hecho este cambio acá, guardar los cambios, por supuesto, guardas. Y acá en el listado también tienes que colocarle slash, pero en lugar de colocar ID como tal, vas a colocar el valor. Y le colocas llave x.id. Y mira lo que logramos con eso. Guardas, actualizas. Fíjese acá abajo, mira, acá abajo me sale el ID del registro al ir pasando el cursor encima del lápiz. O sea, me detecta el ID de la fila sobre la cual estoy. Pues mira, el 3, 4, 5, mira. 3, 4, 5. Fíjese en el número que sale acá abajo. Entonces, cuando pinchemos, ahora sí voy a estar mandando el dato. ¿Y por qué se cae? Porque aún no hemos terminado la codificación en la vista. Tengo que recibir el ID. Pero eso es lo siguiente que haremos. ¿Ya? Hasta aquí debería estar correcto. Verifique su ruta. Verifique que esté pasándole el atributo del ID de esa manera. Bien, entonces el forma actualizar recibe el elemento, ¿verdad? Y mira, si te fijas en la vista, ahí está, form actualizar, se está cayendo porque estoy pasando el ID y me está reclamando, me dice, oye, se esperaba el ID, pero no se declaró en la vista. ¿Cómo se soluciona ese error? Acá arriba en la vista usted le coloca, se va a recibir el ID. De esa forma y así de sencillo esto debería estar corregido. Mira, actualizo y ahí ya no se cae. Y fíjate que acá me sale forma actualizar y me llega el ID. ¿Ya? El 3. Me muestra el actualizar con el 3. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo.
Ahí se corrigió. Pero lo otro que me interesa es que se me muestren en pantalla los datos de ese registro en particular que yo busqué, que sería el 3, el 5 o cualquier otro. Se debería mostrarme acá. Entonces acá yo le hago lo siguiente, mira. Me llega el ID y yo muestro al forma actualizar. Eso está correcto. Pero ahora yo voy a utilizar ese ID, mira. Voy a hacer una búsqueda. Voy a buscar el producto que contenga ese identificador. Entonces le digo producto.objects.get. .get se utiliza para poder recuperar un elemento. Y dentro del paréntesis le colocan la condición. Donde el ID coincida con el del parámetro. Si no se quiere confundir, por último, llámelo de otra forma. Por ejemplo, llámelo identificador. Identificador. ID es el nombre del atributo de la clase producto, el que se autogenera. E identificador sería tu parámetro. ¿Ya? No pasa nada si se llaman igual, no hay problema. El programa sabe diferenciar, sabe que el primero es el nombre del atributo del campo y sabe que el segundo es el nombre del parámetro. Así que no pasa nada si se llaman igual. Pero si no se quiere confundir, cámbielo. Entonces, aquí estoy haciendo un select donde el ID coincida con el que yo estoy buscando. Y ese registro único que se encuentra, se va a encontrar aquí. Ahora, ojo, aquí hay un detalle y es que si tú buscas un registro que no tenga ninguna coincidencia, el programa se va a caer, el programa va a fallar. Entonces aquí se hace vital utilizar los try. Porque si el programa está a punto de fallar es porque no encontró el elemento que yo estaba buscando, así que le colocamos try except. Si está a punto de fallar, entonces yo simplemente voy a recuperar todo. Objects.al.values. Ya, parece algo parecido, pero aquí hay una diferencia. Pincho el botón. Se me carga el ID. Se me carga. Ah, me dice un expected argument ID. Perdón, me faltó cambiarlo acá. Al usar este nombre identificador tendría que haberlo cambiado en la URL y tendría que haberlo cambiado en otro lado también. Entonces mejor lo dejo como estaba nomás. ID. Ya, pero mira, a lo que quiero llegar. Ya, me llega el parámetro del 3. Se recibe el parámetro del 3. Se busca ese registro y como se encontró, el registro lo guardé en el diccionario y lo retorné. No se muestra, pero sé que me llegó. Sé que me llegó porque no está fallando. ¿Ok? Ahora, si no se hubiese encontrado nada, si me hubiese quedado mal algo, entraría al except y recuperaría todos los registros. Todos. ¿Por qué? Porque voy a volver a mostrar el form. No, voy a volver a mostrar el listado .html. Acompañado, además de esto, acompañado de un mensaje de error. Recuerden, los mensajes de error para mí son el R2. A ver, lo voy a ordenar mejor hacia abajo. Ahí sí. El R2 son los mensajes de error para mí. Entonces aquí yo le podría colocar el ID tanto a ver si pues más ahí sí. Ya, el ID tanto no existe. Imposible
actualizar. Ya. Y eso lo mandamos hacia el listado. Eso es. Se los voy a mostrar, mire. ¿Qué pasa si yo coloco el 300? El 300 no existe. Entonces si presiono Enter, me lleva nuevamente al listado. ¿Y por qué me lleva al listado? Porque sabe que el 300 no existe y como no existe, recopiló todos los datos para que se volvieran a dibujar. ¿Por qué es importante volver a seleccionar todos los datos? Mira. Porque si no lo selecciono, me va a retornar al listado, pero en el listado no va a haber nada. Por eso es importante hacer la recopilación, tanto si lo encuentra como si no lo encuentra. ¿Ya? Es importante que recopilemos todo en este caso excepcional para que cuando se muestren los datos, para que cuando se muestre la tabla, perdón, se muestre con contenido. Y bueno, ¿por qué no me salía eso de imposible actualizar? Porque creo que no hemos puesto el mensaje acá en el listado. Pues mira, si vemos el listado, creo que no lo hemos hecho. Creo que no hemos dibujado el mensaje de error en ninguna parte, si no me equivoco. Claro, efectivamente. Entonces voy a colocar el mensaje aquí arriba, debajo de volver al index, por ahí. El mensaje de error que le mandé fue un R2, así que aquí le coloco. If R2. Si me llegó un mensaje de error. Y el mensaje de error lo copiamos del otro lado, del formulario registrar. Ahí está el R2. Ese mismo, tal cual, lo dejamos en el listado. Ahí sí. Ahora sí, mira. Voy a editar. No pasa nada, está bien. Me lleva al formulario a actualizar. Si ahora busco el 5, también existe. Sé que existe porque me está mostrando el formulario, pues mira. Existe el 3, el 5, ya. Y si ahora busco, por ejemplo, el 300, como el 300 no existe, la vista se da cuenta que esa búsqueda no es posible de realizar, no se encuentra nada, se ejecuta la excepción. ¿Y qué hace la excepción? Recopila todos los datos para mostrármelos en la página listado, más el mensaje de error. Imposible actualizar. Ya, pero mira, seguimos con la problemática y es que cuando pincho editar, ya existe el elemento, perfecto, pero aún me falta mostrarlos acá en pantalla. ¿Ok? Y eso lo hacemos a continuación. En la página del form actualizar, aquí justo donde está el value, ahí hay que mostrar el nombre del producto que se encontró. Y se encontró, recuerde, dentro de pro. Y ese pro se metió en el diccionario y el diccionario es lo que se entendió. Pero el objeto se llama pro. Entonces en el form actualizar, aquí en el value, yo le coloco llave pro punto y el atributo que quieres mostrar, que sería el del nombre. Pro y el nombre, que sería el nombre del atributo, el nombre del producto. Y mira ahora. Número 3. Actualizo con F5. Ahí me sale. Si coloco el del producto 5, salsa de tomate. Número 4, fideos. Número 3, arroz. Número 300, error. ¿Ya? Pero mira, al editar me está mostrando ahí el elemento. ¿Ya? Ahora, para mostrar la marca, para que se seleccione la marca, ahí nos vamos a demorar un poco más, pero igual lo vamos a lograr.
porque vamos a tener que preguntar cuál es la marca que tiene y mandar a seleccionarla con el atributo. ¿Ya? Lo hacemos así, mira. Por aquí. Vamos a ir preguntando una por una. Copio la primera, esa que dice a cuenta, y voy a preguntar si realmente es a cuenta o no. Digo if pro.marca igual a cuenta, tiene que coincidir, ¿ya? Por ejemplo, A mayúscula, cuenta minúscula, debe estar escrito igual, ¿ya? A cuenta. Si es a cuenta, entonces mando a seleccionar a cuenta, y para ello le agrego el atributo selected. De lo contrario, si no es a cuenta, no pasa nada. Simplemente lo muestro en pantalla, pero sin el selected. Si esa es la marca del producto, la muestro seleccionada. Pero si no, la muestro normal, sin el selected. Y esto mismo hay que hacerlo con las otras opciones. Aparte, después pregunto if pro.marca jumbo. Si es jumbo, entonces muestro jumbo seleccionado, selected. De lo contrario, si no es jumbo, muestro la marca normal, sin el selected. Y por último me falta preguntar si es líder. Pro.marca líder. Si es líder, muestro la opción seleccionada. De lo contrario, mostramos la opción normal, sin el selected. ¿Ve? Las tres de la misma forma. ¿Qué logramos con eso? Que por ejemplo, si es número 5, a ver, veamos. El 5, salsa de tomate líder. Voy a editar y me muestra salsa de tomate líder. ¿Ves? El 4 es fideos jumbo. Voy a editar fideos jumbo. Me lo selecciona. Arroz a cuenta. Arroz a cuenta, ¿ves? Me muestra el contenido. Y para el precio se hace igual que con el nombre. ¿Ya? Se hace igual que con el nombre, bastante sencillo acá. txtpre, ahí está el value y aquí tú colocas llave pro.precio. Y ahí te sale el precio. O sea, te muestra los datos actuales del registro que tú vas a editar a continuación. Ahí tenemos parte de lo que es la edición. Faltaría lo más importante, que es qué va a ocurrir cuando pinchemos el botón guardar datos. ¿Ya? Se deberían actualizar. No se tiene que crear un nuevo registro, sino que se deberían actualizar los datos de ese elemento. Vamos a crear entonces una vista que lleve a cabo la actualización. Una cosa es mostrar el formulario de actualización y otra cosa es llevar a cabo de manera efectiva la actualización cuando se presione el botón. ¿Ok? Así que mire lo que voy a hacer. Voy a copiar acá. Voy a reutilizar este fragmento del insertar producto. Todo ese bloque de código lo voy a reutilizar porque me va a servir. Y voy a definir una nueva vista, actualizar producto. Y actualizar producto va a necesitar el ID del registro a quien le vas a cambiar los datos. ¿Ya?
Así que peguen lo que copiaron, bórrenle esa línea y lo dejan ahí. Esta es mi copia, solamente que le cambié el nombre a la función. Actualizar producto, va a recibir el ID para saber a quién voy a afectar. Entonces, una lógica bastante parecida, mire. Cuando se presione el botón del formulario, se va a efectuar un post. Entonces voy a capturar los datos que se seleccionaron. A lo mejor el usuario quiere actualizar la marca, o quiere actualizar el precio, o quiere actualizar el nombre, o lo que sea, pero voy a considerar capturar los datos, ya sean los actuales o ya sea aquel o aquellos que se van a cambiar. Ya, luego de eso voy a crear un objeto, pero no para poder crear un objeto nuevo, para crear un registro nuevo, sino que para recuperar lo siguiente. Mira, le digo producto.objects.get id. Recuerde, el primer id es el nombre del atributo, el segundo id es el dato que te va a llegar. Entonces, ¿por qué voy a recuperar el elemento que quiero actualizar si yo ya tengo los datos, ¿cierto? Claro, pero recuerda que las vistas hacen que sean independientes entre sí. Entonces, una cosa es mostrar el formulario a actualizar y otra cosa es codificar la lógica de lo que va a ocurrir cuando tú presiones el botón. Y cuando presiones el botón, se va a ejecutar este otro fragmento de código. Y este otro fragmento de código, aunque se parezca al registrar, es algo diferente. Aquí tú vas a capturar los datos que quieres actualizar, pero necesitas saber a quién se los vas a actualizar. Entonces, ahí está. Selecciono los datos de a quién voy a actualizar. Una vez que sé a quién voy a actualizar, actualizo diciendo pro.nombre. O sea, el nuevo nombre va a ser el que capturé. La nueva marca, si es que se cambió, va a ser la que capturé. El nuevo precio, si es que se cambió, va a ser el que capturé. Si es el mismo, se mantiene, pero si se cambió, se va a actualizar. Y el pro.save no va a crear un registro nuevo. El pro.save va a actualizar porque yo afecté los campos de ese objeto que encontré. Aquí no están todos los registros, hay solamente uno, el que tú buscaste. Y acá tú le estás pasando el o los datos nuevos. Entonces el pro.save cumple una doble función. Te puede crear uno nuevo o puede actualizarle el contenido. Y en este caso automáticamente sabe que no va a crear uno nuevo. Sabe que va a actualizarle el contenido porque el pro.save se lo estoy haciendo al registro encontrado. Luego de haber hecho la actualización, deberíamos regresar al listado. Bueno, deberíamos decir datos modificados correctamente. Datos modificados correctamente. Y deberíamos ir al listado. Datos, R porque es una respuesta correcta. Pero recuerde, cuando me lleve al listado nuevamente, cuando lancemos el refresco del listado, si no le mandan los datos a listar, no te va a salir nada. Mire. Vamos a colocar salsa de tomate por 5. Salsa de tomate por 5. 6.50. Guardar. Guardé supuestamente, voy al listado. Perdón. Hasta aquí está bien el código. ¿Qué es lo que ocurre? Que el formulario actualizar, acá arriba, en la etiqueta form, no le he puesto el action. Aquí tengo que decir, voy a mandar los datos hacia actualizar producto. Hay que crear la ruta. Voy a mandar los datos hacia una ruta que se va a llamar actualizar. Actualizar. A la cual le voy a pasar el ID para que lo actualice. El ID del registro. Views.id.
Actualizar producto. Ya, eso es. Me había faltado crear la ruta. Actualizar producto. Ya, esa es la ruta. Actualizar. Entonces en el forma actualizar me faltó decir, los datos a actualizar van a ir hacia la ruta actualizar, a la cual le debo pasar el ID del elemento que quiero actualizar. Es un poco enredado, son hartos pasos, pero es cosa de acostumbrarse nomás. Ahora sí, guarden, siempre guarden. Perdón, se me detuvo la ejecución. Y pasé a llevar acá algo. Y ahora sí. Ya, salsa de tomate por 5. Precio 6.50. Entonces los datos van a viajar hacia allá. Actualizar y le voy a pasar el ID. ¿Qué va a hacer el actualizar? Va a recibir el ID, va a recibir los cambios y va a tratar de guardarlo. ¿Ya? Y listo. Lo guarda y me manda el listado. Pero ahora el listado no tiene datos. ¿Por qué razón? Porque luego de haber hecho la actualización, yo lo mandé al listado, pero no le mandé los datos que quería que cargara. Entonces yo tendría que salirme y volver a entrar. Pero no es lo correcto, ¿vos ves? Ahí le hizo el cambio. Pero no es correcto que yo haga eso. No es correcto que yo edite y que no me salgan los datos. Entonces aquí es donde yo me doy cuenta, chuta, si voy a ir al listado, perfecto, lo puedo hacer, ¿ya? Pero no me debo olvidar de mandarle los datos. Entonces aquí vamos a mandarle los datos. ¿Cómo lo hacemos? Con un select. Vamos a hacer un select que recopile todos los datos de productos que hay. Producto.objects.al.values. Ahí estoy mandando el mensaje de OK. Y voy a mandar también la recopilación de todos los registros que hay. Coma. De esa forma, cuando haga la actualización, mira, en vez de líder va a ser a cuenta. ¿Ves? Hace la actualización y me manda el listado con el contenido. Y no solo me está actualizando, sino que también me está mandando el mensaje de acción correcta, pero no se ve porque en el listado no hemos hecho el mensaje de acción correcta. En el listado, si usted revisa, solamente tenemos el mensaje de error, el R2, pero me falta el del R normal, el mensaje de éxito. Así que copien el mensaje de error y cámbielo usted. R alert success. Datos modificados correctamente. Bueno, ahí me equivoqué, pero dice datos modificados correctamente. Fideos cabello. Datos modificados correctamente. Y si voy a actualizar el 400, no se puede procesar la solicitud, porque no existe. ¿Sí? No existe. Ahora, quizás el mensaje se podría mostrar, quizás el mensaje lo podríamos mostrar no acá en el actualizar, sino que en el mismo listado. ¿Ya? Pero por lo menos está funcionando. ¿Ya? Está editando, me está cargando el contenido cuando pincho el enlace. Y está modificando si es que yo hago algún cambio.
Entonces sigamos mejorando al actualizar. Datos modificados correctamente. Aquí abajo. Mira, en el actualizar producto que hicimos recién me faltó hacer un cambio. Está todo bien, pero acá abajo me faltó decir, si me equivoco en algo, no quiero que me mande al registrar si estoy actualizando. ¿Ya? Quiero que me saque nomás, quiero que me lleve de nuevo al listado. Eso es, me había faltado hacer ese cambio. Ahora sí que sí. Entonces, si trato de editar el 500, que no existe, me saca. Me dice que es imposible, no se puede actualizar porque no existe. Solo va a poder actualizarlo si es que existe. Por ejemplo, el 3, el 4 y el 5. Podríamos editar el 3, el 4, el 5, pero no el 6 porque no está. ¿Ve? Y con eso ya tenemos completo el editar. Espero que se esté entendiendo. Faltaría el puro eliminar, pero ese es rapidito de hacer. Se necesita crear una vista que se encargue de llevar a cabo la eliminación de la que estamos hablando. Entonces lo que voy a hacer es irme acá al final en los views.py y decir eliminar producto request id. ¿Por qué id? Porque necesito el id del registro que quiero borrar. Entonces voy a declarar el try except, le coloqué pass mientras tanto para que no arroje error. Ya. Y aquí le hacemos el cambio. Necesito buscar lo que queremos borrar. Así que hacemos un select, bueno, de la forma como el ORM de Django nos lo indica. Producto.objects.get para buscar uno según el ID a partir del ID entregado. Entonces, si lo encuentra, significa que existe y por lo tanto lo voy a poder borrar. Y para borrar simplemente le colocas pro.delete. Y listo, con eso ya borraste, así de sencillo. Pero después de borrar, tienes que... Se asume que va a ocurrir esto, mira. Se asume que voy a pinchar el tarro, me va a preguntar si lo quiero borrar y si le digo que sí, debería desaparecer al tiro. Si le digo que sí lo quiero borrar, entraría en acción esta vista lo encontraría y lo borraría. Y luego de eso deberíamos volver a recargar la página, pero con un registro menos. Entonces, para que eso ocurra, mira, no me basta con decir return render request y la página listado.html, porque si hago solo eso, mire, si hago solo eso, voy a eliminar esa salsa de tomate. Acá arriba en el formulario me faltaría pasar el parámetro. Ah, ya, completémoslo, después lo testeo, perdón. Completémoslo, no he dicho nada. Completémoslo primero. Entonces con eso se va a borrar. Y ese return me va a mostrar la página, pero la página va a estar sin nada. Entonces, para que no esté sin nada, después de haber borrado el objeto, voy a hacer una nueva búsqueda. Pero esta vez la búsqueda va a recuperar todos los registros. Se entiende que ya borré uno en este punto, así que va a capturar los otros dos. En mi caso yo tengo 3 registros, así que al decirle al.values va a recuperar los otros 2 que me quedan. Eso lo voy a dejar en el diccionario. Pro, coma, y el mensaje de acción correcta, la R, que diga producto eliminado o registro eliminado correctamente. Y todo eso se lo voy a pasar al listado. Eso es. Entonces, si lo encuentra, lo va a poder borrar. Luego de haber borrado ese puntual,
busco todos los demás que me quedan, lo guardo en el diccionario junto con el mensaje de acción correcta y luego retorno el listado. De esa forma el listado me va a mostrar los registros que faltan, porque los seleccioné. Ahora, si por URL alguien se quiere pasar de listo y quiere borrar algo que no existe, se ejecutaría el exec automáticamente. Y haríamos lo siguiente. Si el programa está a punto de fallar, porque alguien trata de borrar un producto que no existe, se ejecutaría el exec, recuperaría todos los datos y los retornaría. Pero en lugar de retornar un mensaje correcto, retornaría un R2 que diga el ID tanto no existe. Imposible eliminar. Pero lo retorno como R2, mensaje de error. Y eso es todo, es bastante sencillo, bastante directo. Le pasas el ID, se borra, luego se recuperan todos los demás registros que quedan y se le entregan al listado para que te diga que se borró correctamente. Y si no se encuentra lo que quieres borrar porque por URL alguien te ingresó algo erróneo, se retorna todo lo que está normal junto con el mensaje de error. Eso. Pero hay que crearle una ruta a esta vista, eliminar producto. Entonces voy a la URL y acá le digo, coma, voy a crear una ruta con el nombre eliminar, la cual va a recibir el ID del registro que quieres eliminar. Views.eliminar producto. Igual que las demás. Bien, eliminar se llama y va a recibir el ID. Guardas y ahora sí en el formulario, perdón, en el listado. ¿Se acuerda que acá arriba yo le había pasado una función de flecha de JavaScript? Ya, pues ahí me faltaría completar algo que yo se lo dejé incompleto para que lo conversáramos ahora. La función de flecha, yo le voy a entregar el ID a partir de la selección que hagamos al presionar el botón automáticamente, yo se lo voy a entregar. Y para ejecutar la ruta desde este fragmento, tú le colocas ahí windows.location.href igual comillas y en la comilla dices eliminar, que es el nombre de la ruta, eliminar y va a recibir el ID. Entonces, eliminar / más ID. De esa forma, desde el mensaje JavaScript, llamas a la ruta y le pasas el ID. Entonces faltaría implementar la función de flecha en el tarro de basura. La función se llama botón eliminar. Entonces busquemos el tarro de basura que está más abajo. Ahí está. Ese es el lápiz para editar y este es el tarro de basura. Y ahí está en el tarro de basura el onClick. Y en ese onClick decimos el nombre de la función de flecha, botón eliminar, paréntesis, y dentro del paréntesis, llave x.id. ¿Por qué x.id? Porque a la función de flecha yo le paso el ID del registro que quiero borrar. Luego de eso, la función de flecha recibe el ID y se lo entrega a la ruta en el caso de que sí queramos borrar. Y la ruta, por supuesto, se encuentra ligada a la vista. La vista recibe el ID, borra y hace todo lo que tiene que hacer. Y luego de eso se redirecciona al mismo listado. Con eso debería estar listo. Pues mire, voy a actualizar y voy a tratar de eliminar ese. ¿Está seguro? No. No pasa nada. No se borra. No pasa nada. Pero si le digo que sí, ahí se borra. Ahora, ¿qué pasa si trato de eliminar el 400? Me dice que no, imposible eliminar, porque no está. O si trato de borrar el 4 nuevamente.
me dice que no, que ya se borró, que no existe. Y con eso estaríamos ok. Con eso ya la aplicación hace todo y logramos ver los aspectos básicos para trabajar con base de datos, con una tabla. Con una tabla. Después vamos a hacer un par de ejemplos más. Uno que me ayude a gestionar imágenes, subir imágenes, ¿ya? Otro que me ayude a manejar las fechas. Y luego de eso vamos a hacer un ejercicio mucho más completo que involucre una mayor cantidad de tablas. Así que paciencia y a revisar los demás ejemplos básicos para seguir aprendiendo de a poco. Vamos de menos a más.